Cuando las luces se apagan y el mundo se envuelve en sombras, nace un susurro, un eco de historias que pocos se atreven a contar. Aquí, entre la niebla y el misterio, cada sonido oculta un secreto y cada sombra guarda un pasado olvidado. Bienvenido a Susurros de Medianoche, un lugar donde lo inexplicable cobra vida. Prepárate para adentrarte en lo desconocido y enfrentar lo que acecha en la oscuridad. ¿Estás listo para escuchar lo que susurra la medianoche? Me llamo Jorge y estudio Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica en el ESIME Zacatenco. Como buen estudiante del Poli, estoy acostumbrado a desvelarme por proyectos y exámenes. Siempre he sido de mente lógica, de esos que creen que todo tiene una explicación científica, o al menos así era antes de aquella noche. Todo comenzó a finales de noviembre, en la época de finales. Me quedé estudiando en un aula del edificio 5, aprovechando la tranquilidad nocturna. No era raro ver a otros compañeros trabajando hasta tarde, así que no me preocupé cuando escuché pasos en el pasillo. Al principio pensé que era otro estudiante, pero con el paso de las horas me di cuenta de algo extraño. Los pasos nunca se alejaban, siempre sonaban a la misma distancia, una y otra vez, como si alguien estuviera caminando en círculos en un punto fijo. Me puse los audífonos para ignorarlo. Pero después de un rato, sentí algo raro. Una presencia. Instintivamente, alcé la vista hacia la puerta de cristal que daba al pasillo. No había nadie. Sin embargo, el ambiente se sentía pesado, como si alguien estuviera observándome. Bajé la mirada al pomo de la puerta. Se estaba moviendo. Apenas un leve temblor, como si alguien del otro lado lo estuviera tocando con la punta de los dedos. Mi cuerpo se tensó. Los pasos cesaron. Quité mis audífonos de inmediato. Silencio absoluto. Respiré hondo y me levanté con cuidado. Me acerqué a la puerta y miré a través del cristal. Nada. No había nadie en el pasillo. Pero la sensación de ser observado no desaparecía. En ese momento supe que no podía seguir ahí. Recogí mis cosas lo más rápido que pude y salí del aula. Los pasillos del edificio 5 son largos y oscuros de noche, con puertas cerradas a ambos lados. Caminé rápido hacia la salida, pero cuando doblé la esquina, me detuve en seco. A unos metros delante de mí, de espaldas, había alguien. La silueta de un hombre alto y delgado, vestido con lo que parecía ser un uniforme viejo. Mi pulso se aceleró. «Disculpa», dije en voz baja. No obtuve respuesta. El silencio era total. Entonces la figura inclinó la cabeza hacia un lado, pero no de una forma normal. El cuello se dobló con un movimiento brusco, antinatural, como si se quebrara. Sentí un frío helado recorrerme la espalda. Di un paso atrás. La figura también. Exactamente el mismo movimiento. Tragué saliva. Di otro paso hacia atrás. La figura volvió a imitarme. No lo pensé dos veces. Corrí. Corrí sin mirar atrás hasta llegar a la explanada principal. Solo cuando estuve bajo la luz de los faroles me atreví a voltear. El pasillo estaba vacío. No había nadie. Pero yo sabía que algo me había estado siguiendo. Desde esa noche, jamás volví a quedarme solo en el edificio 5 después de las 10 p.m., porque sé que en esos pasillos silenciosos, alguien más camina, y está esperando que lo mires. Desde aquella noche, juré no volver a quedarme solo en el edificio 5. Pero, como buen estudiante del Poli, no tardé en romper mi promesa. Unas semanas después, durante la última semana de exámenes, me vi obligado a quedarme hasta tarde otra vez. Había un proyecto de circuitos que no podía posponer, y la biblioteca ya había cerrado. Mis compañeros habían estudiado en grupo más temprano, pero yo llegué tarde por un problema familiar. Así que ahí estaba, en la misma aula, de noche y solo otra vez. Me repetí que todo lo de la vez anterior fue una sugestión. Una mala jugada del cansancio. Pero en el fondo, no lo creía del todo. Aún así, me puse a trabajar. Nada raro pasó durante la primera hora. Pero entonces, algo cambió. Primero, sentí un leve temblor en el suelo, como si alguien estuviera caminando con botas pesadas en el piso de arriba. El problema era que el edificio 5 no tiene segundo piso. Me puse tenso. Intenté ignorarlo, pero después de un rato,
Comenzó a oler raro. Era un aroma a humedad, metal y algo más. Algo fuerte, penetrante. Me tapé la nariz con la manga. Entonces escuché un susurro, un murmullo bajo, en una voz rasposa y quebrada. Jorge. Me quedé helado. Alguien me llamó por mi nombre. Me giré de inmediato, mirando la puerta de cristal, pero no había nadie, solo el pasillo oscuro al otro lado. El susurro volvió, más fuerte. Me levanté de golpe y retrocedí hasta chocar con la pared. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, con los latidos golpeándome el pecho. Pero entonces, la puerta se abrió sola. Con un clic sutil, la perilla giró, y la puerta se entreabrió unos centímetros. Lo suficiente para ver que no había nada afuera, pero el pasillo se sentía más oscuro, más pesado. Entonces escuché los pasos, acercándose uno tras otro, lentos, pesados, pero no podía ver quién o qué los hacía. Mi respiración se volvió entrecortada. Cada instinto en mi cuerpo gritaba que corriera, pero no podía moverme. Entonces, vi la sombra. Se deslizó sobre el suelo, pero no tenía una fuente de luz que la proyectara. Era solo una mancha negra que avanzaba hacia mí. El aire se volvió helado, y justo cuando la sombra llegó al umbral de la puerta, se apagaron las luces. Todo quedó en completa oscuridad. Y lo último que escuché antes de perder el conocimiento fue una voz deformada y burlona susurrando en mi oído. Ya me viste. Ahora te toca a ti verme a mí. No recuerdo en qué momento me desmayé. Solo sé que desperté tirado en el suelo, con el rostro pegado al frío azulejo del aula. Mi corazón aún martilleaba con fuerza en mi pecho. Las luces estaban encendidas otra vez, y la puerta seguía abierta. Por un momento, creí que todo había sido un mal sueño. Una pesadilla causada por el cansancio y la paranoia. Pero entonces, vi las marcas. Eran huellas. Manchas negruzcas y difusas en el suelo, como si alguien con los pies empapados en lodo hubiera caminado por ahí. Pero no parecían pisadas humanas. Eran alargadas, retorcidas, como si los dedos fueran demasiado largos, o demasiado delgados. Un escalofrío me recorrió la espalda. No estaba soñando. Me puse de pie con las piernas temblorosas y recogí mis cosas a toda prisa. Pero justo cuando iba a salir, noté algo en el pizarrón. Había un mensaje escrito. No recordaba haber escrito nada ahí antes de perder el conocimiento, y menos con lo que parecía ser ceniza. La frase era simple, pero me heló la sangre. Te estoy viendo. Tragué saliva y salí del aula sin atreverme a borrar las palabras. El pasillo estaba desierto, pero el aire se sentía denso, como si alguien aún estuviera ahí conmigo. Caminé lo más rápido que pude hacia la salida del edificio, y entonces, las luces del pasillo comenzaron a parpadear. Primero una, luego otra, hasta que, al llegar a la última puerta, se apagaron todas a la vez, y en la oscuridad pude escuchar claramente una respiración pesada, profunda, justo detrás de mí. No miré, no quise ver, simplemente corrí. Corrí como si mi vida dependiera de ello. No me detuve hasta llegar a la entrada principal del campus. Solo cuando vi la luz de los postes y a otros estudiantes caminando, pude recuperar el aliento. Miré hacia atrás. El edificio 5 estaba en calma. Pero algo me decía que si volvía a entrar, nada volvería a estar bien para mí. Desde aquella noche, evité quedarme solo en la universidad hasta tarde. Pero hay algo que aún no me deja dormir. Porque hace una semana, mientras revisaba mis apuntes en casa, me di cuenta de algo. Entre las hojas de mi cuaderno, había una página que yo no recordaba haber escrito. Las letras eran temblorosas, como si la mano que las trazó no fuera humana. Y el mensaje era el mismo que estaba en el pizarrón aquella noche. Te estoy viendo. Mi nombre es Ernesto, y esta historia ocurrió hace 3 años, cuando estudiaba en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Siempre he sido de los que se quedan hasta tarde en la facultad, entre ensayos, investigaciones y pláticas interminables con compañeros. Solía salir cuando el campus ya estaba casi desierto, pero lo que me ocurrió una noche en el tercer piso del edificio principal
Me hizo reconsiderar si valía la pena quedarme hasta tarde en aquel lugar. Era jueves, y había estado trabajando en un ensayo sobre literatura gótica. Mis amigos ya se habían ido, y yo decidí quedarme un rato más en la sala de lectura. Un sitio pequeño con mesas de madera, paredes tapizadas de libros viejos, y ventanales enormes que daban hacia la explanada. Afuera, la luz de los faroles iluminaba tenuemente los pasillos y los jardines. Seúl es hermoso de día, pero de noche es otra cosa. El silencio era sepulcral. Solo se escuchaba el sonido de las hojas de los árboles moviéndose con el viento y, de vez en cuando, el eco lejano de pasos en los pasillos. Pensé que quizás era algún maestro o personal de limpieza, así que no le di importancia. Seguí escribiendo hasta que noté algo extraño. Las luces del pasillo parpadearon. No fue un simple fallo eléctrico. El parpadeo fue lento, como si algo estuviera caminando entre las lámparas, bloqueando la luz a su paso. Me quedé quieto, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Me dije a mí mismo que era una tontería, que debía relajarme. Pero entonces, en el reflejo del ventanal, vi a alguien de pie en la entrada de la sala de lectura. Mi respiración se detuvo. Era una figura oscura, alta, con el cuerpo envuelto en sombras y una cabeza inclinada de manera extraña, como si tratara de observarme sin moverse. Tragué saliva y me giré de golpe. No había nadie. La puerta estaba abierta y el pasillo vacío. Pero algo estaba mal. El aire en la sala se había vuelto más frío, y un olor a humedad impregnaba el ambiente. Me levanté, recogí mis cosas y decidí que era momento de irme. Pero cuando di un paso hacia la puerta, las luces del pasillo se apagaron por completo, y entonces escuché una respiración pesada justo detrás de mí. Me congelé. No podía moverme. La respiración era lenta, profunda, y sentí un aliento helado rozando mi nuca. Con un esfuerzo sobrehumano, giré la cabeza muy lentamente hacia el ventanal, y ahí, reflejado en el cristal, lo vi, una silueta negra, sin rostro, y con la cabeza inclinada de forma antinatural, observándome. No podía moverme. El reflejo en el ventanal seguía ahí, observándome, respirando sobre mi nuca. Mi cuerpo entero estaba paralizado por el miedo. El aire se sentía espeso, helado, como si el mismo espacio estuviera vivo. No tenía sentido. No había nadie detrás de mí, pero el reflejo decía lo contrario. Entonces, el vidrio se empañó, como si algo estuviera exhalando sobre él, y de pronto, se formó una palabra escrita con un dedo invisible sobre el cristal empañado. No te vayas. Mi corazón casi explotó. Mi instinto me gritaba que corriera, que saliera de ahí antes de que fuera demasiado tarde. Pero mi cuerpo no reaccionaba. Estaba atrapado en un pánico absoluto. Fue entonces cuando escuché algo que me heló la sangre. Un susurro. Un susurro ronco, gutural, como si viniera de una garganta seca y putrefacta. No te vayas. Era la misma frase que estaba escrita en el cristal. No podía soportarlo más. Tomé mi mochila con torpeza y corrí hacia la puerta. Los pasillos estaban completamente oscuros, como si la facultad entera se hubiera apagado. Solo la tenue luz de los faroles en el exterior iluminaba con destellos pálidos las paredes de piedra volcánica. Bajé las escaleras de dos en dos, mi respiración entrecortada por el pánico, pero en cada piso sentía que algo me seguía. No eran pasos. Era como una presencia pegajosa, algo que me envolvía, que me rozaba la piel sin tocarme, que hacía que el aire se volviera más frío y pesado a mi alrededor. Cuando llegué a la planta baja, sentí un alivio momentáneo. El vestíbulo estaba en penumbra, pero podía ver la salida a lo lejos. Solo unos metros más y estaría afuera. Pero entonces, escuché el sonido de alguien bajando las escaleras. Pasos lentos, pesados, irregulares. Y luego el sonido más aterrador de todos, un crujido de huesos, como si un cuello se doblara en ángulos imposibles. No quise voltear. No quise ver que estaba bajando detrás de mí. Pero entonces, un golpe seco sonó a mis espaldas, como si algo hubiera caído al suelo desde lo alto, y el sonido empezó a acercarse, gateando.
El sonido era espantoso. Algo se arrastraba detrás de mí, moviéndose de forma antinatural. Las uñas, o lo que fueran, rasgaban el suelo, produciendo un chirrido desgarrador que rebotaba en los muros de piedra volcánica. No quise mirar. Sabía que si lo hacía, me perdería. Mis piernas reaccionaron antes que mi mente. Corrí. Atravesé el vestíbulo en la penumbra, ignorando las sombras que parecían moverse en mi visión periférica. Sentía el peso de la cosa siguiéndome, jadeando, acercándose cada vez más. La salida estaba a solo unos metros. Pero entonces, las luces parpadearon, y en un solo destello de luz blanca, vi su silueta en el reflejo del vidrio. No era humana. Era una cosa encorvada, de extremidades largas y torcidas. Su cabeza estaba ladeada en un ángulo imposible, como si su cuello estuviera roto. Y su boca se abría demasiado, como si la piel estuviera desgarrándose por la presión de unos dientes filosos y retorcidos. La luz parpadeó una vez más. La sombra desapareció, pero yo sabía que seguía allí. Corrí con toda mi fuerza, empujé la puerta de cristal sin detenerme y salí a la explanada de la facultad. El frío de la madrugada golpeó mi rostro, pero no me detuve. Crucé el pasillo de columnas, corrí hacia los jardines, hacia la salida principal. No me importó que la gente pudiera verme como un loco. Solo quería salir de ahí. Solo cuando estuve a varios metros del edificio, me atreví a voltear. Las luces del interior ya estaban encendidas. Todo lucía normal. No había nadie en la entrada, nada que gateara en la penumbra. Por un momento, pensé que lo había imaginado todo, hasta que miré el vidrio de la puerta. Había algo escrito ahí, trazos irregulares, como si hubieran sido hechos con una mano temblorosa. Siempre vuelves. Mi estómago se hundió. Porque tenía razón. Esa noche, huí. Pero sabía que al día siguiente tendría que volver a clases. Tendría que volver a entrar a ese edificio. Y si lo que vi sabía quién era yo, quizás estaría esperándome. Me llamo Sebastián y estudio en la Universidad Autónoma Metropolitana. No diré en qué unidad por si algún estudiante llega a leer esto. No quiero que nadie pase por lo que yo viví. Soy de los que aprovechan las bibliotecas hasta tarde, especialmente en épocas de exámenes. Ese día, mis amigos y yo nos quedamos hasta el último minuto antes de que cerraran. Cuando salimos, el campus ya estaba casi vacío, con apenas un par de luces encendidas en los pasillos. Nos despedimos en la explanada. Yo era el único que debía caminar hacia el estacionamiento trasero. La universidad tiene zonas que de noche parecen completamente abandonadas. Pasillos largos, ventanas que reflejan únicamente sombras, y el sonido del viento colándose entre los edificios. Siempre me ha parecido un lugar más solitario de lo que debería. Pero esa noche fue diferente. El niño que no debía estar ahí. El sonido fue lo primero, un leve golpeteo, como si alguien pateara suavemente una pelota. Rebotaba contra el suelo, luego contra la pared, y después otra vez contra el suelo. Me detuve. El ruido venía de un edificio viejo, uno que ya casi no se usa porque, según dicen, tiene problemas estructurales. La mayoría de las ventanas estaban oscuras, excepto una en el primer piso. Había una luz tenue encendida. Y entonces lo vi. Un niño, de unos 8 o 9 años, estaba de pie justo debajo de la ventana iluminada. Vestía ropa antigua, como de los años 80. Un suéter rojo, pantalones cortos y zapatos gastados. No debería haber niños en la universidad, menos a esa hora. «Oye, ¿estás bien?», pregunté, pero mi voz sonó más temblorosa de lo que quería. El niño no respondió. Solo se inclinó y recogió una pelota desgastada. Golpeó la pelota contra el suelo. 1, 2, 3 veces. El eco del rebote retumbó en los pasillos vacíos. Y entonces habló. «¿Quieres jugar conmigo?». Su voz era extraña, demasiado baja, demasiado ronca para un niño. Un escalofrío recorrió mi espalda. La luz de la ventana parpadeó. Y cuando miré de nuevo, el niño ya no estaba ahí. Pero la pelota sí. Rodó lentamente hacia mí y se detuvo justo frente a mis pies. Mi respiración se volvió pesada. Sentí una presión en el pecho
un instinto primitivo gritándome que no debía estar ahí. Y entonces el sonido cambió. Algo seguía golpeando el suelo, pero ya no era la pelota, eran pasos. Pasos que venían del interior del edificio abandonado, pasos que bajaban por las escaleras. Y yo seguía parado ahí, congelado, mirando la pelota inmóvil ante mí, hasta que finalmente la luz de la ventana se apagó y los pasos se detuvieron, justo detrás de la puerta de vidrio. La puerta del edificio era de esas antiguas, con un gran cristal que reflejaba el pasillo exterior. Y en ese reflejo vi algo que me hizo sentir un frío imposible en la nuca. Detrás del vidrio, en el interior del edificio, estaba el niño. No había escuchado la puerta abrirse. No había forma de que hubiera salido. Pero ahí estaba, de pie, inmóvil, con la pelota en sus manos, mirándome. O al menos eso pensé al principio. Su cabeza estaba inclinada y su cabello, oscuro y enmarañado, le cubría casi todo el rostro. Pero entonces vi su sonrisa. Una mueca amplia, demasiado amplia para ser natural. No era una sonrisa infantil. Era algo más. Algo que parecía burlarse de mí. ¿Quieres jugar conmigo? La voz no sonó como si viniera del reflejo. Sonó justo detrás de mí. Me giré de golpe. No había nadie. El pasillo seguía vacío, silencioso. Pero el aire había cambiado. Se sentía espeso, como si algo invisible me presionara el pecho. Regresé la vista al cristal. El niño ya no estaba. El reflejo ahora solo mostraba el interior oscuro del edificio y una escalera que descendía hacia un sótano que, hasta donde yo sabía, no existía. Algo se movía abajo, de algún modo. Sabía que no debía mirar más. Sabía que si me quedaba ahí un segundo más, vería algo que no podría olvidar. Pero mis pies no reaccionaban. Estaba atrapado en ese instante, en ese reflejo, en esa sensación de ser observado. Y entonces, la pelota rodó otra vez. Pero esta vez, rodó desde adentro, desde la escalera del sótano, hacia la puerta de vidrio. Golpeó el marco con un sonido seco y hueco. Y después, la puerta se abrió sola. Muy lentamente. El rechinido fue como un gemido largo, distorsionado. El umbral oscuro quedó expuesto. Y ahí, en las escaleras del sótano, algo salió corriendo hacia mí. No sé si fue la inercia o el puro instinto de supervivencia, pero retrocedí de inmediato. El sonido de pasos corriendo por las escaleras era frenético, imposible de ignorar, pero no había nadie. El pasillo frente a mí seguía vacío. Aún así, los pasos se detuvieron justo en la entrada del sótano. Algo estaba ahí. No lo veía, pero lo sentía, como una presencia densa que flotaba en el aire. El silencio se hizo insoportable. Mis oídos zumbaron por la presión de aquel vacío irreal. Y entonces, la pelota rodó otra vez, pero esta vez no iba en dirección a la puerta. Rodó directo hacia mis pies. ¿No quieres jugar conmigo? La voz sonó detrás de mí. Helado, giré la cabeza con lentitud. Y ahí estaba el niño, a centímetros de mi rostro. Pero ya no tenía la misma expresión de antes. Su sonrisa se había desvanecido. Sus ojos eran profundos, huecos, sin pupilas, y su piel tenía un matiz grisáceo, enfermizo, como si hubiera pasado días bajo la tierra. Pero lo peor fue su mano. Sus pequeños dedos estaban sujetando mi muñeca. La presión era gélida, un frío que me recorrió el brazo hasta el pecho. Intenté soltarme. No pude. La fuerza de su agarre era descomunal, como si algo mucho más grande que un niño estuviera detrás de esos dedos. Entonces su boca se movió. Pero esta vez no habló. No emitió ningún sonido. Solo abrió la boca y siguió abriéndola. Más, y más, y más. Hasta que su mandíbula se dislocó por completo, un agujero negro, imposible, donde no había dientes ni lengua, solo oscuridad, oscuridad que empezó a vibrar, como si algo dentro de su garganta estuviera intentando salir. La luz parpadeó, por un segundo todo se volvió negro, y cuando la luz regresó, el niño ya no estaba. Pero su rastro seguía ahí, porque en mi muñeca, donde me había sujetado, ahora había una marca negra, profunda, como si me hubieran quemado la piel.
y en el suelo, la pelota seguía girando sola. Me quedé ahí, paralizado, viendo la marca en mi muñeca. El ardor era intenso, como si me hubieran dejado una brasa encendida en la piel. Pero no había sangre. El aire estaba helado, el pasillo, silencioso. Y la pelota seguía girando. No sé cómo, pero en ese instante supe que no estaba solo. No después de haber visto eso. No después de sentir su agarre. Intenté retroceder, alejarme de la pelota, pero mi cuerpo no reaccionaba. Entonces, un sonido me hizo estremecer. Pequeños golpecitos venían de la pared, justo a mi derecha. Al principio pensé que era mi imaginación, pero los golpes continuaron. Más fuertes, más insistentes. Y luego, la voz, un susurro, suave, infantil, que venía de dentro de la pared. No me dejes aquí. El escalofrío que recorrió mi espalda fue insoportable. Mi respiración se volvió errática. Eso no era posible. No había forma de que... Los golpes se intensificaron. Y entonces vi la pared hundirse, como si algo desde adentro la estuviera empujando. Pequeñas protuberancias aparecieron en la superficie. Dedos. Dedos pequeños, huesudos, que arañaban el cemento con desesperación. Y la voz volvió a sonar. No me dejes aquí. No me dejes aquí. La pared explotó, una grieta se abrió de golpe, y de ella salió algo pequeño y deforme, un bulto de carne oscura, con un rostro hundido, un rostro que había visto antes. Era el niño, pero su piel estaba podrida, consumida por agujeros como si los gusanos se la hubieran comido. Sus ojos no tenían nada humano, eran negros, vacíos, y me miraban directamente. Mi mente entró en pánico. Grité. No recuerdo cómo, pero mis piernas reaccionaron. Corrí. Corrí como si mi vida dependiera de ello. Y en el último segundo, antes de girar en el pasillo, escuché su risa. Una risa imposible. Una risa que no pertenecía a este mundo. Pero lo peor fue lo último que me dijo. Tarde o temprano, todos regresamos. Así termina esta historia. Pero sabemos que el misterio y el terror están más cerca de lo que pensamos. Quizá en tu casa, en tu trabajo o en un rincón olvidado de tu ciudad, hay un relato esperando ser contado. ¿Te ha pasado algo extraño, aterrador o inexplicable? En Susurros de Medianoche, queremos escuchar tus historias. En la descripción de este video, encontrarás el correo al que puedes enviarlas, y podrías ser parte de nuestros próximos episodios. Recuerda, lo desconocido siempre tiene algo que decir. Si te atreves a escucharlo. Gracias por acompañarnos hasta el final. No olvides suscribirte, darle like y compartir este video si quieres más relatos que te hagan mirar por encima del hombro. Nos vemos en el próximo episodio, si es que puedes dormir esta noche.